Hola a todos amantes de lo inesperado y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy, amigos, tenemos un tema que, bueno, prepárense. Es de esos que te dejan con la boca abierta y pensando, ¿pero qué acaba de pasar? Y es que, como ya habrán visto por el título, hoy vamos a hablar de algo realmente impactante. Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Yaman y su cigarrillo explosivo, un evento que ocurrió en Grecia y que, como dice el título, terminó con un globo, con un globo volando por los aires. Y no cualquier globo. Uno que estaba, ya verán. Así que si eres nuevo por aquí, bienvenido. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchas gracias por volver. Antes de que empecemos con este relato, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos llenos de historias curiosas, sucesos inexplicables y por supuesto muchas risas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Ahora sí, agarren sus palomitas, pónganse cómodos y, a descubrir esta historia. La historia de Yaman y el cigarrillo explosivo es una de esas que se viralizan rápidamente en Internet, y por una buena razón. Imaginen la escena. Un evento en Grecia, un ambiente festivo, globos por todas partes, y de repente ¡boom! Un cigarrillo aparentemente inofensivo, causa una reacción en cadena inesperada. Un evento que encapsula a la perfección esa cualidad de la vida que tanto nos fascina, la imprevisibilidad. Un simple acto como encender un cigarrillo, se convierte en el catalizador de un acontecimiento que desafía la lógica y que, con el tiempo, se transforma en una leyenda urbana digital. Todo comenzó con Yaman. No tenemos mucha información sobre él, salvo lo que se puede deducir del vídeo y de los pocos reportes que circularon en su momento. Lo que sí sabemos es que estaba fumando un cigarrillo, aparentemente sin ninguna intención de causar daño. Era un día normal, un evento social, probablemente una celebración, y ahí estaba él disfrutando de su cigarrillo. Un hombre en medio de una multitud, realizando una actividad cotidiana, el acto de fumar. Un gesto tan común que por lo general pasa desapercibido. Pero en este caso ese gesto, ese cigarrillo, se convirtió en el protagonista de una historia que daría la vuelta al mundo. Imaginemos el contexto. Un evento festivo, quizá una boda, un cumpleaños, o simplemente una reunión social. El aire impregnado de música, risas y la energía vibrante de la celebración. Globos como alegres centinelas, flotando en el ambiente, decorando y añadiendo un toque de magia a la escena. Yaman, parte de esta atmósfera festiva, se encuentra en medio de la multitud, tal vez charlando con amigos, o simplemente observando el bullicio. El cigarrillo, ese pequeño cilindro de tabaco y papel, es su compañero en ese momento. Un acto de rutina, un momento de placer personal. ¿Quién podría imaginar las consecuencias que se avecinaban? Ahora a la parte crucial, la que convierte esta historia en algo digno de ser contado, el famoso globo. Este globo, amigos, no era un globo cualquiera. Era un globo que, según la información disponible, estaba siendo manipulado por una mujer. Y no solo eso, sino que por lo que parece, el globo contenía algún tipo de sustancia. ¿Qué sustancia? Esa es una de las grandes preguntas que nos quedan sin responder, pero la especulación ha sido mucha. Algunos dicen que era helio, otros que era algún tipo de gas inflamable, y otros, con un poco más de imaginación, han teorizado sobre todo tipo de componentes. Desde sustancias químicas inestables hasta experimentos científicos fallidos, las teorías han volado tan alto como el propio globo. La presencia de este globo y la sustancia que contenía, añade un elemento de misterio a la historia. ¿Por qué ese globo en particular? ¿Qué propósito tenía? ¿Era parte de alguna demostración, un juego, o simplemente un adorno más? Las respuestas a estas preguntas se han perdido en la bruma del tiempo y la falta de información oficial. Lo único que tenemos es el vídeo, la imagen impactante de la explosión, y la incertidumbre que la rodea. Esta incertidumbre, paradójicamente, es lo que alimenta la curiosidad y el interés en la historia. El momento en el que el cigarrillo de Yaman entra en contacto con el globo es dramático. En el vídeo, que es el único testimonio visual que tenemos, se puede ver claramente la proximidad. El cigarrillo encendido y humeante se acerca al globo, y ¡boom! Una explosión no de gran magnitud, pero sí lo suficientemente potente como para hacer explotar el globo en 1000 pedazos. Una fracción de segundo que lo cambió todo.
Un encuentro fortuito, una chispa, una reacción en cadena. La simplicidad del detonante contrasta con la sorpresa del resultado. La imagen capturada en vídeo se convierte en el documento clave de la historia. Vemos el cigarrillo, la proximidad al globo y la explosión. El vídeo, que se ha reproducido millones de veces, nos permite revivir el momento, analizar cada detalle y tratar de comprender lo que ocurrió. Es una ventana a un instante de caos y sorpresa, un recordatorio de que las cosas no siempre suceden como las planeamos. El impacto visual es innegable. El globo que estaba siendo manipulado por la mujer se desintegra al instante. Y la reacción de las personas que estaban presentes es de shock. Algunos gritan, otros se alejan asustados y otros se quedan mirando intentando procesar lo que acaba de pasar. La sorpresa, el miedo y la incredulidad se reflejan en los rostros de los testigos. Es un momento de pura adrenalina, un evento que rompe la normalidad y que deja una huella en la memoria de los presentes. La explosión, aunque no destructiva en términos físicos, es un detonante emocional. Las consecuencias de este incidente afortunadamente no fueron graves. No hay reportes de heridos, al menos no de manera seria. Pero el incidente dejó una huella en el evento y, por supuesto, en la memoria de quienes lo presenciaron. La combinación de lo inesperado, lo absurdo y la reacción en cadena causada por un simple cigarrillo, hizo que esta historia se viralizara rápidamente. El suceso, a pesar de su aparente trivialidad, se convirtió en un símbolo de lo impredecible de la vida. Lo interesante de este tipo de historias es que nos obligan a reflexionar sobre la imprevisibilidad de la vida. Nunca sabes cuándo un evento aparentemente trivial puede desencadenar algo completamente inesperado. Un cigarrillo, un globo, una persona, y ¡boom! El caos, la sorpresa, la anécdota para recordar. La vida a veces nos sorprende con giros inesperados, con situaciones que desafían la lógica y que nos obligan a replantearnos nuestra percepción del mundo. Además, la historia de Yaman y el cigarrillo explosivo nos recuerda la importancia de la seguridad y la precaución. Si bien no se puede predecir todo, es fundamental ser conscientes de los riesgos que nos rodean y tomar las medidas necesarias para minimizar las consecuencias de posibles accidentes. En este caso, la cercanía del cigarrillo a un globo, independientemente de su contenido, podría haber sido evitada. La historia, en su simplicidad, nos deja una valiosa lección: la importancia de la prudencia y la atención. Y aquí llegamos a otro punto interesante, la especulación. Como mencioné antes, la información sobre este evento es limitada. No tenemos todos los detalles, no sabemos qué tipo de sustancia contenía el globo, ni por qué estaba tan cerca de un cigarrillo. Esto ha alimentado la imaginación de muchos, que han creado teorías sobre lo ocurrido. La falta de respuestas definitivas ha convertido esta historia en un pequeño misterio que, a su vez, la hace aún más intrigante. ¿Fue un accidente? ¿Hubo mala suerte? ¿O hay algo más detrás de esta historia? Las teorías abundan. Desde explicaciones científicas sobre la inflamabilidad de la sustancia dentro del globo, hasta teorías conspirativas que sugieren un sabotaje intencionado. La ausencia de una versión oficial, la falta de pruebas concluyentes, han abierto la puerta a la especulación y a la imaginación. Lo que sí sabemos es que el vídeo es impactante y que la historia es memorable. Es una de esas anécdotas que se cuentan en reuniones sociales, una de esas historias que demuestran que a veces, la vida es más extraña que la ficción. Es una historia que nos recuerda que en la cotidianidad se esconden sorpresas y que la normalidad puede ser interrumpida por un acontecimiento inesperado. La historia de Yaman y el cigarrillo explosivo, en su sencillez, se ha convertido en un ejemplo de lo que es una leyenda urbana moderna. Una historia que circula por Internet, que se comparte entre amigos y que se transforma con el tiempo. La verdad original se diluye, se mezclan detalles y se añaden elementos nuevos. Pero la esencia, la chispa inicial, el vídeo impactante perdura. La historia, como un buen chiste, tiene todos los ingredientes para perdurar: un protagonista anónimo, un evento inesperado, una explosión visual y una dosis de absurdo. La combinación de estos elementos la hacen perfecta para ser compartida y comentada. Además, la historia de Yaman y el cigarrillo explosivo nos invita a reflexionar sobre el poder de la imagen en la era digital. El vídeo, el único testimonio visual, es el motor de la historia. La imagen, el testigo ocular de lo sucedido, se convierte en la prueba irrefutable.
La viralización del vídeo es la clave de su éxito. La historia se expande a través de las redes sociales, llega a rincones del mundo y se convierte en un fenómeno global. La viralización de la historia también nos muestra cómo las plataformas digitales y las redes sociales actúan como amplificadores. Un evento que en otra época hubiera quedado limitado al ámbito local, se convierte en un fenómeno global gracias a la capacidad de Internet para conectar a las personas y compartir información. Al instante. La historia de Yaman el cigarrillo y el globo explosivo es un recordatorio de que en la vida, a veces, las cosas no salen como las planeamos. Es una lección sobre la importancia de la precaución, pero también sobre la belleza de lo inesperado. Es una invitación a reír ante lo absurdo y a maravillarnos ante la imprevisibilidad del destino. Amigos, hemos llegado al final de esta historia sobre Yaman, el cigarrillo y el globo explosivo. Hemos explorado los detalles, analizado las posibles causas y consecuencias, y sobre todo, hemos disfrutado de una historia que nos recuerda la importancia de estar atentos y de apreciar la imprevisibilidad de la vida. Hemos hablado sobre el impacto visual, la viralización y la especulación, pero sobre todo, hemos hablado sobre la capacidad humana de asombrarse y de reír ante lo inesperado. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, no olviden dejarme sus comentarios abajo. Me encanta leer lo que piensan, si tienen alguna teoría sobre lo que pasó, o simplemente si les gustó la historia. ¿Qué creen ustedes que contenía el globo? ¿Fue un accidente o hay algo más detrás? Cuéntenme. Me encanta leer sus teorías y escuchar sus ideas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. No olviden activar la campanita para no perderse ninguna de mis próximas historias. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias sorprendentes. Hasta la próxima. Y recuerden, la vida está llena de sorpresas, así que mantengan los ojos abiertos y prepárense para lo inesperado.